Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Vamos a la escritura todos, primera carta de Pedro. Dice así esta carta que nos está dando una bendición tremenda, ¿no? Si usted no pierde la secuencia de estos estudios, pues creo yo de que vamos a llegar lejos, ¿no? Dice así el capítulo 2. En el capítulo 2 vimos el versículo 2 cuando dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, es decir, la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito, que crezcamos. Si usted es papá o mamá de su niño, yo no creo que usted todo el tiempo va a querer ver a su niño chiquitito, de 40 centímetros. Ni de 1 metro. No, usted quiere verlo normal, ¿no? Ese es el término físico. De manera espiritual, Dios también. Aquí nos habla primero que decimos como niños la palabra. Y todo el capítulo 1 nos habló de salvación. Salvación. Nosotros hemos sido salvados, liberados, rescatados de allá afuera. Y en ese versículo 2 de ese capítulo 2 está hablando de que nosotros tenemos que crecer. ¿Hasta dónde nos quiere llevar Dios? Mire la figura que Dios usa. Aquí hay una metáfora. ¿Se acuerdan cuando estudiaban ustedes en la escuela y decían metáfora? Símiles. Metáfora es aquello que se compara. El símil y la metáfora se parecen, solo que el símil utiliza una palabra, como. Si usted dice yo soy como un león, se está comparando a un león. Y eso es un símil, es comparación. Pero si usted dice yo soy un león, ya no es símil, sino que es una metáfora. Dios hace uso de estas figuras literarias en toda la Biblia porque esa es la riqueza del vocabulario de Dios. Mire qué rica metáfora. Dios quiere llevarnos a un nivel y Él le llama sacerdocio santo, pero también le llama real sacerdocio. Pero la figura que utiliza es una edificación, una casa, edificio, templo. Quiero que se lea entonces este capítulo 2 y dice el versículo 4, que ya lo vimos la vez anterior, y ya voy a hablar de eso. Acercándoos a Cristo, a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados, subraya la palabra edificados, como casa espiritual, no es material, y sacerdocio santo. Hay un objetivo, hay un propósito, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, y aquí habla ya de la piedra, la primera piedra, la principal piedra del edificio, de la casa. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso.
Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Versículo 9. Mas vosotros sois, ¿qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Cristo, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso quiero que oremos y le digamos: Padre nuestro, invocamos el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo, mi Señor, y te suplicamos que en esta hora nos des palabra tuya, palabra que instruye, que enseña. Abre nuestros ojos del entendimiento. Te lo pedimos, te lo suplicamos. Abrimos el corazón para recibir tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo tome el control, nos enseñe, y que tus ángeles acampen alrededor como ángeles ministradores. Toda oposición es echada fuera en el nombre de Jesús. Te exaltamos, mi Padre, y te damos gracias infinitas. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Y decimos todos: amén. El tema, quiero que no lo olvide, es casa espiritual. Es decir, nosotros somos, ¿qué somos? Casa espiritual. Y póngale un guioncito: real sacerdocio. Ya explicaré eso, ¿no? Ahora, quiero que recuerde el tema que tomamos la vez anterior, hace unos 8 días. El tema era la piedra viva. ¿A quién nos referimos cuando hablamos de la piedra viva? A Jesús. Y en ese tema vimos, en primer lugar, que Jesucristo es la piedra viva. Dijimos que Dios utilizó siempre la piedra o la roca para hablarnos de su Hijo. No es que su Hijo sea una piedra, naturalmente, no. Es un concepto. Ahora, es un símbolo, es una figura, es una aplicación. Pero también dijimos que en esto de la piedra, Jacob se recostó sobre la piedra, la ungió. Moisés le seguía la piedra que daba las aguas, y que Pablo dice que esa piedra era Jesús. Josué hizo decirle al pueblo que no dejaran al Señor, porque la piedra que está ahí les dice: ha escuchado las promesas de ustedes, ¿no? Entonces, tiene un significado eso, ¿no? También tiene un significado cuando los apóstoles, los 12, son las bases, los fundamentos de la iglesia, y ellos son como piedras también, son testigos, los apóstoles. Ahora la comparación se pone más bonita, más rica, cuando el Señor dice que nosotros, la iglesia, que somos piedras vivas. Mire qué lindas comparaciones. Piedras vivas. Esto es necesario tomarlo en cuenta. Ahora Jesucristo, la piedra viva, lamentablemente fue desechada por Israel. No todos ellos, pero gran parte del pueblo lo desechó y tuvieron consecuencias. Finalmente vimos que nosotros somos esas piedras vivas que formamos este edificio, este templo que se llama iglesia. ¿Cómo se llama este edificio? Iglesia. No este edificio que usted está viendo acá. Este es un galerón feo, ¿no? No. Estamos hablando de la iglesia del Señor, ¿no? Mire qué figura. Ahora aquí el Señor dice casa espiritual. Dijimos la vez anterior que también se traduce familia.
Nosotros somos la familia de Dios. Él es Padre. Nosotros somos hijos. Cristo es nuestro hermano mayor. Somos una gran familia. Y cuando dice la Biblia ahí en el Antiguo Testamento, mi casa y yo serviremos a Jehová, Josué no está hablando de las cuatro paredes, está hablando ¿de quién? De su familia. Entonces nosotros somos casa espiritual, no casa material, no casa de cuatro paredes, sino casa espiritual. Somos familia de Dios. Es bien importante. Yo quiero compartir con ustedes 3 pensamientos en esto, de que somos casa espiritual, somos sacerdocio santo o real sacerdocio. El primer pensamiento que quiero que lo anote es que la casa espiritual somos la iglesia. Somos la iglesia. Ese es el primer pensamiento, ¿no? Y vamos a ver alguna porción bíblica allí. El segundo pensamiento que quiero que toquemos es que esta casa espiritual que está hablando aquí el apóstol Pedro, en ese versículo 5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. Esta casa espiritual que somos nosotros también está hablando de que somos real sacerdocio o sacerdocio santo, que es lo mismo. Y en tercer lugar, somos real sacerdocio con un propósito. Dios tuvo y tiene un propósito de hacernos real sacerdocio. Comencemos. Veamos primero esto de que la casa espiritual somos la iglesia. La iglesia no son los templos físicos que usted ve. La gente dice me voy para la iglesia y se refiere al templo, muchas veces, ¿no? Hay templos lindos, pero la iglesia no es un edificio de 4 paredes, ya sea bonito o no sea bonito. La iglesia son las personas, somos nosotros. Nosotros somos la iglesia del Señor. Mire, esto es interesante, ¿no? Algunas veces le preguntan a uno, mire, pero ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Le han hecho esa pregunta a usted? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Y algunos piensan nominalmente en una organización. Las organizaciones son humanas, ¿no? Y dicen, bueno, la verdadera iglesia es la primera iglesia, la iglesia apostólica romana, porque es la primera. Pero pregúntele usted a un hermano que se congrega en la iglesia ortodoxa, le va a decir que su verdadera iglesia son ellos. Le pregunta a usted a un evangélico o a un protestante, como lo llaman, ¿cuál es la verdadera iglesia? Y va a haber evangélico que le va a decir, somos nosotros. Esos demás no son, somos nosotros. Eso es denominacional. Denominacional. Eso ahí está. Son cuestiones humanas. Pero la verdadera iglesia, Jesús la conoce. Él sabe cuál es su iglesia. Y no se me ponga mal. Aquí estamos un buen grupo de gente. A mí me encantaría que todos los que estemos aquí realmente seamos de la verdadera iglesia de Cristo. Pero ese es subjetivo. Eso no lo puede usted adivinar, ni yo ni nadie. Eso Él lo conoce. Él sabe quién es realmente. ¿Por qué razón esto? Porque alguien recibe a Jesús y no lo recibe de verdad, ¿no? Si yo ni quería hacerlo, si yo lo hice porque ustedes insistían, entonces no ha habido un verdadero arrepentimiento. No lo ha habido. Esa persona no tiene el sello del Espíritu Santo porque no se ha arrepentido, no se ha entregado, no ha creído de verdad. Y aunque se congregue, esa persona no está inscrita en el libro de la vida y aunque se congregue. ¿Comprenden esto que es bien delicado, no? Ahora, yo no puedo decir, a mí me han querido arrinconar y decirme, mire,
¿Y usted cree que la Madre de Teresa de Calcuta pertenece a la iglesia del Señor? Pues ni qué sé yo, pues que soy Dios, ¿no? A lo mejor esa anciana fue más santa que algunos evangélicos. ¿No cree usted, no? Pero no lo sabemos. Entonces, a esto de la iglesia invisible, ¿es la iglesia del Señor? Hay que verlo así. No es denominacional, no es porque pertenece a una denominación con un nombre. Somos la iglesia del Señor. Ahora Jesús dio algunos aspectos que son importantes, ¿no? Y vamos a tener que hacer una relación con la piedra, con esa roca que se menciona. ¿Qué dice Jesús al respecto? Nosotros somos la iglesia, la casa espiritual. Cristo es la piedra principal, lo acabamos de leer, ¿no? Los apóstoles y nosotros somos las piedras vivas. ¿Verdad que somos las piedras vivas? ¿O no somos las piedras vivas? Y Dios, refiriéndose a su Hijo, le llama piedra preciosa, piedra pues desechada por los hombres, piedra de tropiezo para algunos. Pero yo quisiera que vean lo que dice Jesús al respecto. Mateo capítulo 16, versículo 13. Acompáñeme, después regresamos aquí a Pedro. Mateo 16. Allá el evangelista Mateo, que dice en el capítulo 16 y el versículo 13. Leámoslo. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Fíjense, Cristo les pregunta: ¿quién dice la gente quién soy yo? O el Hijo del Hombre. Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, es decir, no te lo reveló una persona, sino mi Padre que está en los cielos. Y vean lo que agrega: y yo también te digo, mire lo que dice Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, tú eres piedra. Porque Pedro quiere decir roca, quiere decir piedra, ¿no? Tú eres Pedro, y sobre esta roca, este es el versículo de discusión. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Lo leyó? Este versículo, esta porción, es la porción base fuerte de batalla de la iglesia tradicional, de la iglesia romana. Ellos han sostenido y lo gritan a todo pulmón que el fundamento de la iglesia es Pedro. Por ese versículo, cuando dice sobre esta roca, se lo dijo a Pedro. La gran pregunta: ¿se lo dijo a Pedro o se refería a Jesús, a él mismo? Hoy comprende, cuando uno estudia doctrina bíblica, no va a haber un versículo así de repente y me quedo, no. Tiene que ir a escarbar a toda la Biblia, a toda la Escritura, para encontrar los contextos, el contexto. Si usted ha escarbado de veras, con toda propiedad, ¿de quién viene hablando Dios allá en Isaías y también en los Salmos y en los Evangelios, y pasa allá por los Hechos y llega a los apóstoles hablando de esa principal piedra? ¿Quién es esa principal piedra? Pues es Jesús. No dice que es Pedro, es Jesús. Es Cristo. Entonces, no se vale
que le digan a la gente que la iglesia, su fundamento es Pedro. Yo creo que el viejito se arrancaría los últimos pelos porque le están atribuyendo algo que no es así. Ahora, ahí hay una parte que es necesario tomarla en cuenta. Cuando le dice Jesús, te doy las llaves. Han querido demostrar que nadie entraría al cielo si Pedro no da el ok. Eso tampoco no es así. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Quién fue el primer hombre que lanzó el primer mensaje y que se convirtieron 3,000? ¿Quién fue el primero que abrió las puertas del reino de Dios? Pedro. Hay que admitirlo. Pablo lo estimo, lo admiro, pero no fue Pablo, fue Pedro. Y cada uno de nosotros, cada uno de ustedes predicadores, cuando usted habla de Jesús y hace un llamado al arrepentimiento y las almas se convierten, ¿qué está haciendo usted? Abriendo las puertas del reino de Dios para que entren. ¿Estamos claros? ¿Verdad que es lindo eso, no? Bueno, volviendo a lo que decía ya en la primera de Pedro, que somos casa espiritual, somos edificio de Dios, somos templo santo. Somos casa espiritual. Quiere decir que la principal piedra es Cristo. Y las piedras vivas que van sobre el edificio, ¿quiénes son? Los apóstoles. ¿Y quiénes más? Nosotros. Nosotros como piedras vivas formamos el edificio, formamos el templo, formamos la casa espiritual de Dios. ¿No se goza? Formamos parte, ¿no? Ahora es necesario que veamos algo más allí, y esto sí es delicado. Es muy importante que vea lo que sigue. ¿Qué sucedió? Cristo siendo la principal piedra, la piedra preciosa para Dios, pero desechada por los hombres. Hay una palabra aquí clave, el que cree. Esa es la palabra clave. Quiero que lo lea ahí. Regresemos a Primera de Pedro capítulo 2 que estamos estudiando. Y luego dice el versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. ¿Qué dice Dios de su Hijo, de Cristo? Y el que creyere en Él, ¿qué? No será avergonzado. Quiere decir que al final de cuentas, el que no creyó será avergonzado. Tendrá problemas, ¿no? Es necesario decirle a la gente, cree en Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. El que creyere. Pero miren qué duro para el que no cree. Siga leyendo ahí, versículo 7. Para vosotros pues los que creéis en Cristo, Él es precioso, sí, Él es precioso. Para los que no creen, este es el problema. Para los que no creen. ¿Qué sucede para los que no creen? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, piedra principal. Y dice el versículo 8 de este capítulo de Pedro, piedra de tropiezo, roca que hace caer. Piedra de tropiezo. Quiero preguntarle, el pueblo de Israel, cuando Cristo vino a la tierra en su ministerio, ¿todos lo recibieron o no? Silencio. No todos lo recibieron. Es más, Juan dice en el capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes lo rechazaron? Los rechazaron los fariseos, aquellos hombres doctos en las escrituras. Esos hombres lo rechazaron. Al grado que lo rechazaron, que pusieron testigos falsos
para que dijeran que Jesucristo había blasfemado, haciéndose pasar por Dios. Claro, él era Dios, ¿no? Pero le pusieron testigo falso. Y fueron estos hombres, estos eruditos, qué triste, ¿no? Los responsables para que Jesús fuera condenado a muerte. Ahora, si usted ha leído la Escritura, Jesús en cierta ocasión, cuando ve a Jerusalén, porque él viene bajando de allá de los Olivos, le dice Jesús a Jerusalén. ¿Cómo le dice? ¿Quién se acuerda? Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise yo guardarte como la gallina guarda sus polluelos bajo sus alas y tú no quisiste? Se lo dice a ese remanente de israelita que no lo quiso, que lo rechazó. Ahora, Jesús lloró en esa ocasión. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Vamos. ¿Sabe por qué? Era su pueblo, eran sus hermanos, eran israelitas. Y Jesús sabía lo que venía sobre ellos. ¿Qué vino sobre ellos? Estamos hablando cuando Cristo les dice estas cosas alrededor del año 30. Cristo muere y resucita. Pero ¿qué sucedió en el año 70 allá en Jerusalén? Las tropas, oiga, de Tito, de Roma, invadieron Jerusalén. No solo derrumbaron el templo y robaron todo lo que había allí, sino que mataron a miles y miles y miles, al grado que el historiador Josefo dice que a las mujeres les abrían el vientre, oiga, el estómago, porque los chambrosos habían dicho que las mujeres se tragaban el oro que había y les abrían el vientre, supuestamente creyendo ellos que ahí tenían el oro. Fue algo terrible para Jerusalén, para Israel. Y lo más triste es que salieron dispersos para todas partes. Israelitas para todas partes del mundo. Hoy entiende usted por qué estos 20 siglos que pasaron ya, porque este ya es del siglo XXI. Israelitas en Europa, israelitas en América, israelitas en Europa, por ejemplo en Alemania, allá en Rusia. Bueno, aquí en América ya se sabe, los Estados Unidos, el país que es más israelita. Pero ¿qué sucedió en esa desbandada que se le llama la diáspora? Sufrieron. ¿Usted cree que es poco lo que sufrió Israel en Alemania? ¿Usted cree que es poco que murieron con Hitler más de 6 millones de israelitas? Es triste la historia de ese pueblo. ¿Cuál es la conclusión? Porque el Señor dijo que la roca, quien no crea, aquellos que no creyeran, aquellos que lo rechazaran, la roca les iba a desmenuzar a ellos. Fue triste, ¿no? Y el pueblo gentil, ¿qué me dice? Bendito Dios por los gentiles o los paganos, los indios que somos nosotros, que hemos conocido a Jesucristo. Pero los miles y millones de gentiles de diferentes partes del mundo que no quisieron nada con Él ni quieren nada con Él, será terrible más adelante, ¿no? Esto ya es otro tema. ¿Estamos? Ese versículo hay que ponerle atención cuando está diciendo que la piedra, para vosotros los que creéis, Él es precioso, dice el versículo 7. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes,
a lo cual fueron también destinados. ¿Cuántos lo leímos? Es duro, ¿no? Pasemos ahora al segundo pensamiento. La casa espiritual que dice ahí Pedro en ese versículo 5, casa espiritual y sacerdocio santo. La casa espiritual, sacerdocio santo. Yo quisiera que usted conmigo reflexione y valore la posición que tenemos. Mucho cristiano no valora su posición. Cantidad de cristianos. No solo es hijo de Dios o somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo pues nos dio vida, nos dio soplo, nos revivió, estábamos muertos en delitos y pecados. No solamente eso, sino que nos hizo herederos. Y ya Pedro lo dijo allá, que tenemos una herencia incorruptible en los cielos. No solo eso, hijos y herederos. Aquí viene algo más. ¿Qué somos? No, ¿qué es lo que somos? Hoy comprende usted el celo de algunos ministros de Dios cuando el cristiano se le olvida quién es y se vuelve un cristiano, bueno, la palabra es grosera, pero es verdad, mediocre. Uno tiene que darse su lugar, ¿no? Yo regañé un día a un hermano aquí en la iglesia. Por algunas cuestiones, de verdad, le dije yo, cuide su reputación. Cuide su reputación. Uno puede ser indio chiquito como yo, ¿no? Pelo parado. Pobre, si quiere. Pero tenemos, saque pecho, tenemos ¿qué? Una dignidad. Somos hijos de Dios, herederos de Dios. Pero, ¿qué dice ahí? Sacerdocio, ¿qué? Y eso es poco. Nuestra reputación. Oiga, nuestra reputación. Ayer me sentí mal porque me dice el pastor Carlos, el director del instituto. Ahí pasó un señor, me dice, por las oficinas del instituto. Y dice que le dijo, y aquí dice que le dijo, son las oficinas del instituto. Sí, dice que le dijo él, aquí son. ¿Cómo se ha proliferado? Dice que le dijo, esto de los institutos. Se deja ver que este negocio es bueno, dice. Oiga esa palabra, que este negocio es bueno. Existe en la cabeza de mucha gente en la calle. Pongan atención los aspirantes a ser pastores. Existe en la cabeza de mucha gente en la calle que el estudiar para pastores para hacer dinero, para hacer plata. Usan la palabra para componerse. Por favor. El día en que la gente de allá afuera mire a los pastores como bribones, como aprovechados, como pisteros, y agréguenle mujeriegos, ¿quién va a creer? ¿Quién va a creer? No, no me hable de eso. No me hable de eso. Eso está como los políticos. Allá la gente dice, mire, ¿y por quién va a votar usted hoy para las elecciones? No quiero saber nada de eso. Ni por estos, ni por estos. Porque todos dice la gente que son corruptos. Mire, los políticos han caído en una desgracia, nadie cree en ellos. Ahora yo le pregunto, ¿y el pueblo cristiano? ¿Dónde está el problema? Que nosotros no nos damos el lugar con seriedad. Oiga, no cuidamos de nuestra posición. ¿Qué es lo que está diciendo Dios que somos? Real sacerdocio. Sacerdocio santo. Y miren los calificativos que Dios usa más abajo. Mire qué lindo el Señor. Allá en el versículo 6 de este capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Y sabe qué es eso? Raza. Linaje, raza.
buena raza, raza única, llamémosle la raza de Jesús, ¿no? Somos linaje escogido, no somos, óigame, si es que nosotros podemos tener sangre de Atlacatla, y a todo orgullo yo tengo el 70% de indio, me gusta eso de indio. Algunos se enojan y se sienten más orgullosos de ser españoles. Les digo, qué gracia esa. No, indio. Pero ese es por sangre. Pero nuestro linaje, nuestra posición espiritual, óiganme, Dios nos tiene en alta estima. ¿Qué dice que somos? Linaje escogido. Eso somos. Mírese, yo creo que los ángeles se quedan viendo así, se codean y dicen, mira estos. Tremendo, ¿no? Linaje escogido. Pero agrega otra cosa, nación santa. Las naciones del contexto en el mundo, todas las naciones de antes de la historia fueron paganas, corruptos en el sentido de la idolatría, ¿no? Pero ya el pueblo del Señor, nosotros somos pueblo especial, somos linaje escogido, somos nación santa. Y agrega el Señor, pueblo adquirido por Dios. Nada de así, ¿verdad? De improvisado aquello, ¿ver? Así. No, planeado. Somos pueblo adquirido por Dios, somos el pueblo de Dios. Pero me gusta la palabra, somos la familia de Dios. Diga, somos de la familia de Dios. Alabe a Cristo entonces. Eso es lo que somos. Terminemos el tercer concepto. Ya nos dijeron que solo nos quedan 5 minutos. ¿Cuál es el tercer concepto? Dios nos hace real sacerdocio, sacerdotes, una nación de sacerdotes, un pueblo de sacerdotes, la máxima expresión. Porque nuestro sumo sacerdote es el jefe y es Jesús. Pero hay un propósito, hay una finalidad, hay una razón por qué y para qué. Léalo, ahí está, ahí cerquita, con esto terminamos. ¿Cuál es la razón? ¿Qué dice el versículo 5? Vosotros también como piedras vivas edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para ofrecer sacrificios espirituales. Ya no son los sacrificios de animales que llevaban los sacerdotes allá o el pueblo. Hoy el sacrificio espiritual es nuestro propio corazón, nuestra propia alabanza, nuestra propia adoración. Hoy comprende por qué les digo a ustedes, miren, cuando vengan al templo, no solo busquen la mejor ropa, vístanse elegantemente, decentemente, honestamente, las damas, las mujeres y también los hombres, sino que además, les digo yo, cuando alabemos a Dios y adoremos a Dios, hagámoslo con todo el corazón. Que todo lo que hacemos, la oración, sacrificios, la alabanza, sacrificios, llegue a la presencia de Dios. Así rapidito léase un par de versículos acerca de los sacrificios. ¿Qué dice la escritura ahí? Vamos, usted lo conoce ya. Vamos todos. En Romanos 12:1 y Hebreos 13:15. Hebreos 13:15 es el que está más cerquita ahí, ¿no? Ahí cerquita. Solo regreso unas páginas. Dice el versículo 15 de Hebreos, del capítulo 13. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo, ¿qué? Sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza. Cuando usted venga, alabe a Dios con el corazón, de verdad, oye, con todas las fuerzas de su corazón. Hágalo así. Hoy váyase a Romanos 12, que es un versículo conocido por todos, y a mí me gusta mucho ese versículo. Apliquémoslo. ¿Qué dice el versículo 1 de Romanos 12? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestros cuerpos. A mí me enseñaron que era hacer ayunos. Está bien, hagamos ayuno, pero no solo es eso. Sacrificio de nuestro cuerpo significa abstenerse de todo aquello que es pecaminoso. Honrar a Dios con los ojos significa que no voy a estar viendo basura. Oiga, viendo basura en programas televisivos, en películas, en esas famosas redes sociales. Honro a Dios con mis ojos. Eso es sacrificio vivo. Debo honrar a Dios con mis oídos. ¿Qué es lo que oigo? Lo que oigo. Eso no lo quiero oír. Pero además de eso, sacrificio con nuestros cuerpos. ¿Qué dice Pablo allá en Filipenses capítulo 3? Dice que él está triste y llora porque hay gente dentro de la iglesia, está refiriéndose en ese tiempo a los filipenses, oiga, que ellos le dan libertad a los deseos de la carne, y está hablando de los deseos de la comida y sexuales. Gente que no consagra su cuerpo, no dedica su cuerpo a Dios, no sacrifica para Dios su cuerpo. Mis amados, el propósito de Dios, los fines de Dios es que lo honremos con la alabanza, que lo honremos con nuestros cuerpos. Y finalmente, ¿qué más quiere Dios? Que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Usted tiene que hablar de la salvación, tiene que hablar de lo que hizo Jesús en la cruz. Debemos hablar de lo que hizo Jesús en la cruz diariamente, el sacrificio de Cristo. Una persona, hermanos, que anda en desobediencia, hay que decirle: mira, ¿no te has fijado en todo el sacrificio de Jesucristo que lo hizo por ti para que tú no te pierdas? Todo lo que Él hizo, dejar su trono, convertirse en un hombre, ir a la cruz, morir por ti, sufrir por ti. Es necesario hablar de las virtudes de Cristo, su salvación, su amor inmenso, su gran amor. Hablemos de su amor, de todo lo de Jesús, lo que Él quiere para nosotros. Es necesario que anunciemos esto. Ese es el propósito del Padre, de hacernos casa espiritual y real sacerdocio. De hacernos casa espiritual y sacerdocio santo. Somos real sacerdocio. Allá dice Apocalipsis capítulo 1 que Jesucristo con su sacrificio en la cruz nos hizo, no es que vamos a hacer, nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. Reyes, el gobierno, sacerdotes, el culto agradable a Dios. Quiero que oremos. Debemos sentirnos agradecidos de saber lo que somos. Mire desde dónde nos trae el Señor. Ahora Él dice: ahora son mis hijos ustedes, son herederos. Pero también dice: ustedes son sacerdotes, un reino de sacerdotes, una nación de sacerdotes. Y no es sacerdocio falso, sino real sacerdocio. No es un sacerdocio pagano, mundano, es un sacerdocio santo, para honrar a Dios, presentar culto a Dios. Quiero que levante sus manos y diga: Padre nuestro, gracias mi Padre, bendito, gracias mi Dios amado, por tus grandes misericordias. Mi Señor, gracias, porque no solamente formamos parte de ti, tú siendo, Señor amado, la piedra angular, la piedra principal de esta casa espiritual, de este templo santo. Nosotros estamos contigo en este edificio tuyo que se llama templo, que se llama casa espiritual. Gracias por dedicarnos, Señor, tu vida a nosotros. Ahora nosotros somos contigo una sola familia, y como tú eres sacerdote, sumo sacerdote, nos has hecho a nosotros también sacerdotes.
sacerdocio santo, sacerdocio real, para honrarte a ti, Señor, para glorificar tu nombre y para proclamar tu grandeza. Oh, en el nombre de Jesús, gracias. Alábelo. Mire quién es usted. Mírese quién es usted. Somos real sacerdocio en la casa de Dios, en la casa espiritual. Mire lo que somos. Somos real sacerdocio. Somos pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Somos linaje. Gracias, mi Padre. Gracias, mi Padre. Gracias, Cristo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Y decimos todos, amén. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.